Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Nacimiento 4, editar. Nota del autor. Hola a todos los que están empezando a leer esto. Mi estilo de escritura ha cambiado. Estuve en los primeros capítulos demasiado descriptivo en el sentido de que, cuando se trata de poderes y todo eso, me encanta describirlos. He mejorado después de escribir más fanfics, como mi fanfic de Track, Naruto y el Arcángel hijo de Luthor. Espero que no les moleste. Espero que lo disfruten. Lawrence, Kansas, 2 de noviembre de 1983. La habitación del bebé estaba en silencio, salvo por el suave subir y bajar del pecho mientras dormía. La luz de la luna se filtraba tenuemente por la ventana, proyectando rayos plateados sobre la cuna, pero incluso esa luz parecía vacilante. Su brillo se atenuaba a medida que las densas nubes se cernían sobre el cielo. La noche pareció detenerse. Apareció una figura. No por la puerta ni entre las sombras, sino de repente, de forma antinatural, como si el universo mismo la hubiera creado. Se quedó de pie junto a la cuna. Sus ojos amarillos brillaban débilmente en la oscuridad. El mundo exterior retrocedió. Los perros silenciaron sus ladridos a medio aullido. Los pájaros se congelaron, con las alas inmóviles. Incluso los insectos cesaron su incesante parloteo y correteo. Todos sentían una repulsión extrema a través de su ser y debido a ello, por miedo solo podían quedar petrificados como si la misma medusa los mirara y los convirtiera en piedra. El bebé se movió, pero no lloró. Unos ojos grandes y curiosos observaban al intruso, demasiado joven para comprender el miedo, pero viejo. La figura se acercó, sus ojos amarillos brillando como oro envenenado en la penumbra. Su sonrisa era aguda y siniestra, aunque su tono era empalagoso. Oh, mírate, canturreó, con una voz llena de malicia disfrazada de cariño. Pequeño Sammy precioso. Ni siquiera sabes lo especial que eres, ¿verdad? La mirada del bebé permaneció fija en él, sin pestañear, como si lo estudiara como ningún bebé debería. La sonrisa de la figura se ensanchó. Tienes un alma tan brillante y poderosa, murmuró, mientras extendía la mano para pellizcar suavemente al bebé. Tengo tantos planes para ti. Te espera un destino tan grandioso, aunque, mientras lo hacía, lo único que el bebé podía hacer era mirar al hombre con una intensidad y curiosidad que ningún otro bebé había mostrado jamás en su presencia. Tienes que ser el indicado. Puedo sentir lo especial que eres. Serás quien ilumine nuestro mundo, dijo el hombre mientras en sus ojos danzaban diversas emociones, aunque la más abrumadora, la alegría. Aunque mientras decía esto parecía intencionadamente críptico, como si temiera que alguien lo escuchara. Ahora, el hombre comenzó mientras levantaba su brazo por encima del bebé y con la uña cortada en su muñeca, todo mientras el bebé continuaba mirando con asombro hacia arriba. Mientras la sangre goteaba sobre la boca del bebé, este parecía abrir más la boca como si diera la bienvenida al veneno de azufre. Ante esto, la sonrisa del hombre se ensanchó aún más con alegría. Sangre de demonio, mejor que la leche materna. Te hará grande y fuerte. Juan. De repente, una hermosa mujer rubia con un camisón blanco apareció en la puerta y llamó al hombre, no, al demonio, creyendo que era su esposo. ¿Juan tiene hambre? Silencio, le dijo el demonio. La mujer adormilada, incapaz de identificar al hombre escondido en la oscuridad aún creyendo que era su marido, asintió con un suave está bien y regresó al pasillo. Aunque mientras lo hacía vio una luz que venía de abajo y bajó las escaleras, allí vio a su verdadero marido durmiendo en el sofá frente al televisor donde se estaba jugando un partido de fútbol. Mientras lo hacía, un escalofrío le recorrió la espalda y corrió hacia atrás gritando. Sammy. Sammy. Cuando regresa a la guardería, ve los ojos del demonio. ¿Eres tú?, murmura con miedo, desesperación, pero también determinación. María, comienza el demonio mientras con un movimiento de su muñeca la puerta detrás de ella se cierra y la inmoviliza contra ella. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dice con una sonrisa maliciosa. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo lograste pasar las líneas de sal y las trampas diabólicas? Grita furiosa mientras lucha contra la fuerza que la inmoviliza. Ay, Mary, querida, lo has olvidado. Han pasado 10 años. ¿Recuerdas el trato que hicimos? Le pregunta el demonio con un tono burlón y un regocijo sádico. En cuanto a tus queridas medidas de protección, comienza mientras ella continúa su lucha, sus ojos buscando frenéticamente algo que sea una solución a su predicamento. Bueno, me diste permiso para entrar a tu casa, ¿no?
Eso era parte de un trato de amor, y un trato que los poderosos harán prácticamente cualquier cosa para evitar que entre. Sus ojos se abren con desesperación, pero no pierden su furia ardiente. ¿Qué haces aquí, demonio? Si estás aquí por mi alma, ¿por qué no la has tomado ya? El demonio se ríe mientras le responde diciendo: eso es justo lo que pasa, querida mía, no estoy aquí por tu alma. Oh, no me malinterpretes, tienes agallas, si no hubieras sido tan vital antes para este día, ya te habría tomado por mí en lugar de, bueno, ya sabes a qué me refiero. Él le responde divertido mientras ella lo mira con repugnancia. ¿Y entonces para qué estás aquí? Pregunta con amargura, abriendo los ojos como si algo acabara de encajar. ¿No estás aquí por Sammy? Monstruo. No dejaré que te lleves a mi hijo. Grita. TSK, mientras el demonio chasquea la lengua, la fuerza que la oprime se intensifica. El demonio levanta la cabeza y con ella arrastra a Mary hacia el sello sobre la habitación de Sam, mientras la bebé la mira con horror, dolor y rabia. Al notarlo, el demonio le devuelve la sonrisa. De esto es de lo que hablo, Sammy. Esto es lo que busco. Esa mirada, toda esa rabia y odio, te servirá para lo que tengo preparado para ti. Aléjate de mi bebé. Sigue gritando Mary. No puedo, cariño, es como la estrella del próximo show, dice mientras la mira y levanta la cabeza. Mira, estaba planeando dejarte vivir, podrías haber sido una pieza útil en el futuro, pero tuviste que interrumpir y descubrir algo que no deberías haber sabido hasta muy, muy lejano en el futuro. Ahora, podría intentar borrarte la memoria, pero no es perfecto. Hay muchas maneras de recuperarla y, bueno, no quiero correr ese riesgo. Mientras dice esto, el demonio levanta la mano y desliza el dedo hacia la derecha, y aparece un corte en el estómago de Mary. Y entonces ella grita. Mientras John Winchester escucha el grito de su esposa, se sobresalta en el mundo despierto y corre escaleras arriba gritando el nombre de su esposa. Mary. Cuando ve que se abre la puerta de la habitación de los niños y no ve a su esposa, a quien podría jurar que escuchó desde allí, entra y mira a su bebé, quien lo mira con el rostro pálido de horror. John al ver esto preocupado inclina su mano hacia su hijo para levantarlo y ver qué le pasa cuando de repente una gota roja cae en el dorso de su mano. ¿Sangre? Murmura confundido. La sensación en su piel, tan familiar para él después de la guerra, le hace levantar la vista y, al verla, solo puede mirar con horror y gritar el nombre de su esposa. ¡Oh, Dios! María. Grita mientras su esposa está inmovilizada contra el techo, con la boca abierta en un grito silencioso. Y de repente estalla en llamas. John, en un estado de completa confusión, no sabe qué hacer, pero por instinto, coge a su bebé y sale corriendo de la guardería. Cuando ve a su hijo Dean, de 4 años, gritar papá. Con miedo y confusión, empuja a Sam en sus brazos y le dice. Saca a tu hermano afuera lo más rápido que puedas y no mires atrás. Ahora, Dean, vete. Y mientras Dean sale corriendo despavorido de la casa, John regresa corriendo al cuarto de los niños y solo puede ver la oscura silueta de su esposa bajo las llamas. Grita una vez más su nombre. Aunque desesperado, al ver que no se puede hacer nada más, sale corriendo de la casa y mientras lo hace, recoge a sus 2 hijos y los protege mientras la casa explota detrás de ellos, y todo lo que John puede hacer es mirar hacia atrás con horror, desesperación y rabia al ahora antiguo hogar y desconocido para él, su antigua vida pacífica. Nota del autor. Espero que hayan disfrutado del primer capítulo. Por favor, dejen un comentario contándome qué tal les pareció. Me motiva a continuar. Espero verlos la próxima vez. Adiós. Comentario 28 comentarios. Votar capítulo 2. Potencial Lawrence, Kansas. Unos meses después la casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de las tablas del suelo y el suave y rítmico arrullo de un bebé en la otra habitación. Missouri Moseley se movía por la cocina con la soltura que le daban años de práctica, con las manos firmes mientras vertía agua caliente en una tetera. El aroma terroso de manzanilla y lavanda llenaba el aire, un pequeño consuelo en un mundo que lo distinguía todo. John Winchester estaba sentado a la mesa de la cocina, con sus anchos hombros encorvados sobre una taza de café fría hacía tiempo. Sus dedos tamborileaban inquietos contra la cerámica, un ritmo entrecortado que reflejaba la tormenta que rugía en su interior. Su rostro estaba demacrado, las sombras bajo sus ojos contaban la historia de demasiadas noches de insomnio y muy pocas respuestas. Había pasado meses siguiendo pistas, siguiendo rumores de psíquicos, mediums y cazadores, solo para encontrar charlatanes y callejones sin salida. Missouri era su última esperanza. John, dijo Missouri con voz cálida pero firme, mientras le ponía una taza de té delante.
Si sigues tocando así, vas a espantar a los espíritus de mi casa. La mano de John se detuvo y soltó una risa áspera y sin humor. Lo siento, murmuró, aunque su voz sonaba distante, como si su mente estuviera en algún lugar lejano, en la oscuridad. Es que, no estoy acostumbrado a estar quieto. Missouri se sentó frente a él, estudiando su rostro con una mirada penetrante. Ya lo sé, dijo con un tono amable pero inquisitivo. Pareces un hombre que lleva demasiado tiempo corriendo. Persiguiendo sombras. John apretó la mandíbula y bajó la mirada hacia la mesa, siguiendo con el dedo una grieta en la madera. Sí, bueno, las sombras me persiguieron primero, dijo en voz baja y grave. Y ahora intento averiguar qué demonios son. Missouri asintió, pensativa. Has estado buscando respuestas, dijo. Respuestas reales. No las que venden esos estafadores. ¿Tengo razón? Los ojos de John se encontraron con los de ella, con un destello de algo esperanza, tal vez, o desesperación brillando a través del cansancio. Dime tú, dijo con un deje de escepticismo en la voz. Tú eres la vidente. Missouri rió suavemente, reclinándose en su silla. Oh, soy muchas cosas, John. Ser psíquica es solo una de ellas. Pero no lo sé todo, ni estoy aquí para venderte milagros. Lo que puedo hacer es decirte la verdad, o al menos la que sé. John se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Entonces empieza a hablar. Porque llevo meses dándole vueltas a la cabeza y no consigo entender qué mató a mi esposa ni por qué. La expresión de Missouri se suavizó y tomó un sorbo lento de té antes de hablar. Lo que mató a Mary no era humano, John. Eso ya lo sabes. Lo que no sabes es que hay todo un mundo ahí fuera, un mundo oculto, lleno de cosas que hacen ruido en la noche. Demonios, espíritus, monstruos, son reales. Y han existido mucho más tiempo que nosotros. John frunció el ceño y apretó la taza con más fuerza. Demonios, repitió con voz monótona. ¿Me estás diciendo que un demonio mató a mi esposa? Te digo que es posible, dijo Missouri con cautela. Los demonios son criaturas astutas. No son como el coco de las películas. Son astutos, manipuladores y tienen poderes que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Pueden poseer a la gente, distorsionar mentes y sí, pueden matar. John la miró fijamente, con la mente acelerada. ¿Y cómo sabes todo esto? Missouri sonrió levemente. Porque lo he visto. Lo he sentido. Mi don, mi verdadero don, no se trata solo de leer la mente o hablar con los espíritus. Se trata de percibir la energía de las cosas. Y lo que sentí esa noche, cuando Mary murió, fue oscuro, John. Más oscuro que cualquier cosa que haya experimentado. El rostro de John palideció y su voz se convirtió en un susurro. ¿Y crees que aún sigue ahí fuera? Missouri asintió lentamente. Sí. Y creo que esto no ha terminado contigo. Ni con tu familia. John apretó los puños, con los nudillos blancos. ¿Y entonces cómo lo detengo? ¿Cómo lo mato? Missouri suspiró con expresión seria. No es tan sencillo, John. Los demonios no son como los monstruos normales. No puedes simplemente dispararles o apuñalarlos y darlo por terminado. Están ligados a algo más grande, algo más antiguo. Para luchar contra ellos, tienes que comprenderlos. Y aún así, no es una lucha que puedas ganar solo. John se recostó en su silla, pasándose una mano por la cara. Genial, murmuró. ¿Y qué? ¿Se supone que debo sentarme y esperar a que vuelva a por nosotros? No, dijo Missouri con firmeza. Proteges a tu familia. Aprendes. Te preparas. Y encuentras gente que pueda ayudarte. Hay otros que saben de este tipo de cosas. Cazadores, psíquicos, gente que lleva años luchando en esta lucha. No estás solo, John. Pero tienes que ser inteligente al respecto. La mirada de John se dirigió a la sala, donde apenas se oían los suaves murmullos de Deanna su hermanito. Le dolía el corazón al pensar en lo que les esperaba, a todos. Solo quiero que tengan una vida normal, dijo en voz baja. ¿Es mucho pedir? La sonrisa de Missouri se suavizó, teñida de tristeza. La normalidad está sobrevalorada, John. Lo que esos chicos necesitan es un padre dispuesto a luchar por ellos, pase lo que pase. Y por lo que veo, lo tienen de sobra. John asintió lentamente, con una determinación cada vez más firme. No dejaré que les pase nada, dijo con voz firme. No mientras yo siga vivo. Missouri se recostó en su silla, pensativa. Bien. Porque lo que venga, los pondrá a prueba. A todos ustedes. Hizo una pausa y su mirada se desvió hacia la sala. Sobre todo a ese bebé de ahí dentro.
John siguió su mirada, con el corazón henchido de orgullo y miedo. Sammy era solo un bebé, pero ya sentía el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz tensa. Missouri dudó, apretando los labios como si sopesara las palabras. Hay algo en Sammy, John. Algo diferente. Puedo sentirlo. Tiene un poder dentro, un potencial. Y no es un potencial cualquiera. Es algo extraordinario. John frunció el ceño. ¿Qué clase de poder? Psíquico, dijo Missouri simplemente. Pero no se parece a nada que haya visto antes. Si evoluciona como creo que lo hará, podría convertirse en el psíquico más poderoso que este mundo haya conocido. John la miró fijamente, con la mente acelerada. ¿Y crees que por eso vino a por él? ¿Esa cosa? Missouri asintió lentamente. Sí. Sea lo que fuere, no estaba ahí solo para hacerte daño o llevarse a Mary. Estaba ahí por Sammy. Y no va a parar. No hasta que consiga lo que quiere. Las manos de John se apretaron en puños, con los nudillos blancos. Entonces lo mataré, dijo, con la voz temblorosa de rabia. Lo encontraré y lo destruiré. Cueste lo que cueste. Missouri extendió la mano sobre la suya para tranquilizarlo. Harás más que eso, John. Lo protegerás. Lo guiarás. Y te asegurarás de que esté listo para lo que venga. John asintió lentamente, con una determinación cada vez más firme. Lo haré, dijo con voz firme. Pase lo que pase. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado del segundo capítulo. Esta es una reescritura de este fanfic para quienes no lo sabían. El anterior fue demasiado rápido, ya que recién había vuelto a escribir, después de casi 5 años sin escribir, así que estaba oxidado. Pero ya no. Así que, cuéntenme qué les pareció el capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, comenten y revisen si aún no lo han hecho. Espero verlos a todos más tarde. Adiós. Comentario 20 comentarios. Votar capítulo 3. El niño que sabe demasiado. Lawrence, Kansas 1988. A veces, en los momentos de tranquilidad antes del amanecer, recuerdo quién era. Una persona normal, viendo Supernatural desde la seguridad de mi sofá, tratando este mundo y sus horrores como ficción. Qué ingenua fui. Ahora, a los 5 años, me quedo despierto en otra habitación de motel sin nombre, escuchando la suave respiración de Dean desde la cama contigua a la mía. Papá está cazando. Un fantasma, creo. El neón del exterior parpadea, proyectando sombras rojas intermitentes sobre el techo manchado de agua. Rojo como la sangre de Azazel en mis venas. Rojo como las llamas que consumieron a mamá. Presiono mis pequeñas manos contra mi pecho, sintiendo los latidos de mi corazón. Este cuerpo ya no es solo de Sam Winchester. Es mío. Y es mucho más que carne y sangre. Es un recipiente. El recipiente. Creado a través de generaciones de cuidadosa manipulación de linaje para albergar a los ángeles más brillantes de Dios. El pensamiento me da náuseas. Dean se despierta en sueños, murmurando algo sobre pastel. Mi hermano mayor, ahora de verdad mi hermano mayor, que no tiene ni idea de lo que se avecina. Que no sabe que el cielo y el infierno juegan al ajedrez con nuestras vidas, que solo somos piezas de su tablero cósmico. Un perro ladra afuera y, por un instante, me quedo paralizado. Cualquier sonido nocturno podría ser de ellos. Demonios que vienen a prepararme, ángeles que velan por su futura espada de Miguel. El peso del destino se siente insoportablemente pesado sobre mis hombros. Me deslizo fuera de la cama, sin hacer ruido al pisar la alfombra raída, y me dirijo al baño. De puntillas, apenas puedo ver mi reflejo en el espejo sobre el lavabo. Los ojos color avellana de Sam Winchester me devuelven la mirada, pero tras ellos veo algo más. Algo que me hiela la sangre. Un tenue eco de gracia, latente pero presente, esperando a su verdadero dueño. Esperando a Lucifer. No susurro mentalmente, agarrándome al borde del lavabo. No te dejaré entrar. Jamás. Pero incluso al decirlo, sé la verdad. Este cuerpo fue creado para él. Cada célula, cada átomo, fue creado para contener la gracia de un arcángel. A veces puedo sentirlo, como un espacio vacío dentro de mí, esperando ser llenado. Se decía que el canónigo Sam también lo sintió, pero yo lo siento con más fuerza que nunca. Quizás porque sé para quién fui creado, el espejo se agrieta. Me tambaleo hacia atrás, con el corazón latiéndome con fuerza. Yo no lo hice. No podría haber, ¿verdad? Pero la grieta está ahí, como una telaraña sobre el cristal en forma de alas. ¿Sammy? Pregunta la voz soñolienta de Dean desde la otra habitación. ¿Estás bien?
Respiro temblorosamente, intentando calmar la voz. Sí, Dean. Solo necesitaba orinar. Bueno, date prisa. Hace frío sin ti aquí. Una sonrisa se dibuja en mis labios a pesar de todo. Dean siempre ha sido mi protector, incluso ahora. Si tan solo supiera de qué me estaba protegiendo realmente. De vuelta en la cama, acurrucada contra el calor de Dean, intento planificar. Tengo conocimiento. Décadas de tramas de series dando vueltas en mi cabeza. Pero el conocimiento no basta. No cuando te enfrentas al cielo y al infierno, ambos decididos a provocar un apocalipsis. En la oscuridad, cuento los años que nos quedan. 17 hasta que tenga que interpretar el papel y estar en Stanford con quien sea que intenten enamorarme, y papá desaparezca cazando a ojos amarillos. 21 hasta que todo empiece a desmoronarse. Mis pequeñas manos se cierran en puños bajo la fina manta del motel. El conocimiento es poder, pero también una carga. Cada vez que miro a Dean, veo al futuro hombre justo que se desmorona en el infierno. Cuando papá regresa de cazar, veo al hombre que venderá su alma. Necesito un plan. Múltiples planes. Plan A. Detener el apocalipsis antes de que comience. Encuentra el Colt temprano, mata a Azazel antes de que pueda poner todo en movimiento. Evitar la rotura del primer sello. Pero incluso mientras lo pienso, sé que no es tan sencillo. Los ángeles quieren su apocalipsis. Si lo detenemos de una forma, encontrarán otra. Llevan milenios planeándolo. Plan B entonces. Desarrollar potencia. Aprende todo sobre la caza con papá. Estudia latín, enoquiano, toda forma de protección. Encontrar formas de fortalecer mi mente contra la posesión. Domina los poderes de la sangre demoníaca. Dios, odio tener que hacer esto. Localizar el búnker con antelación. Dean se mueve a mi lado y siento una punzada de culpa. Antes, estos eran solo puntos de la trama de una serie. Ahora son mi realidad. La realidad de Dean. No, no quiero verduras, murmura Dean mientras duerme, haciéndome sonreír a pesar de todo. El plan C se forma en mi mente. Construir aliados. Bobby, lo conoceremos pronto, lo recuerdo, Pastor Jim, Missouri Moseley, ella ya sabe que hay algo diferente en mí, encuentra a otros niños psíquicos antes de que Azazel pueda corromperlos. Quizás incluso, Crowley. La sola idea me estremece. Es agradable en pantalla, pero es un demonio muy astuto y taimado, con el que odiaré lidiar en la realidad. Un coche pasa afuera, sus faros iluminan la habitación. Por un instante, reflejan las líneas de sal junto a la puerta y las ventanas, haciéndolas brillar. Una defensa tan simple contra cosas tan terribles. El plan D es el más difícil. Cambiar la historia sin romperla. Salvar a las personas sin llamar la atención. Desarrollar fuerza sin alertar al cielo ni al infierno. Encontrar una manera de proteger a la chica con la que me aparezcan. Evitar de alguna manera el trato con Dean. Descubre cómo matar a Lilith sin romper el sello final. Me da vueltas la cabeza con posibilidades y consecuencias. Un paso en falso podría empeorarlo todo. Pero no hacer nada no es una opción. Lo más aterrador. Siento que se vuelve más fuerte. Las habilidades psíquicas, la sangre demoníaca en mis venas. A veces, cuando estoy enojado o asustado, las cosas se mueven. El espejo no era la primera vez. Y debajo de todo, ese vacío dentro de mí, ese vacío perfecto en forma de vasija que invoca la gracia de Lucifer. Me aterra lo bien que se siente, como un guante esperando su mano, una cerradura esperando su llave. No susurro mentalmente hacia la oscuridad. No seré tu marioneta. Ninguna de ustedes. Pero hay otro plan, uno en el que apenas me permito pensar. La opción nuclear. Plan Z. Si todo sale mal, si Lucifer se levanta, si después de todo me posee, encuentra una manera de vencerlo y matarnos a ambos, arrojándonos al vacío, prefiero morir antes que ser su esclavo eterno. Dean resopla en sueños y me acerca más, como si percibiera mis oscuros pensamientos. Dejo que su calor ahuyente el escalofrío que siento al pensarlo. No. No llegará a eso. No lo permitiré. Tengo 20 años para prepararme. 20 años para cambiar la historia. 20 años para salvar a mi nueva familia, a la que he llegado a apreciar como a la original. Con mi conocimiento previo, con esta segunda vida, haré lo que sea necesario para proteger lo que es mío. Aunque eso signifique jugar con poderes que me aterrorizan. Aunque eso signifique caminar entre la luz y la oscuridad. Porque no soy solo Sam Winchester. No soy solo el niño rey ni el recipiente de Lucifer. Soy alguien que conoce la historia. Y la voy a reescribir. Afuera, un cuervo se posa en el alféizar de la ventana.
sus ojos reflejan la luz de la luna. Por un instante, casi parecen amarillos. No duermo durante el resto de la noche, mi mente está llena de planes y contingencias, mientras la respiración constante de Dean me recuerda exactamente por qué estoy luchando. Nota del autor. Hola a todos. Espero que les haya gustado el capítulo. Cuéntenme, ¿qué les pareció este capítulo que muestra la perspectiva de Sam? ¿Os ha gustado a todos? ¿Qué te parecen los planes? ¿Tienes alguna sugerencia? Por favor dímelo. Bueno, espero verlos a todos más tarde, adiós. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 4. Elección Tierra Azul, Minnesota 1990. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus. El latín resonaba por el sótano de la iglesia. Mi voz de 7 años tenía más autoridad de la que debía. Textos antiguos y objetos religiosos me rodeaban. Su presencia era a la vez reconfortante y opresiva. Un crucifijo de madera observaba desde la pared, su sombra se extendía sobre el suelo de piedra bajo la luz del atardecer. Omnis satánica potestas, omnis incursio infernalis adversari, cada palabra se sentía como fuego y hielo en mi lengua. A veces, cuando practicaba solo, las palabras hacían arder la sangre demoníaca en mis venas. Hoy fue uno de esos días. Omnis legio, omnis congregatio et secta diabólica, la mano del pastor Jim se posó firme sobre mi hombro mientras recitaba. El sótano olía a pergamino viejo, aceite bendito y algo más antiguo, algo sagrado que me dolía ese vacío interior. Excelente pronunciación, Samuel, me elogió el pastor Jim al terminar. Tienes un don para esto. A la mayoría de los niños de tu edad les cuesta el latín básico, y ni hablar de los ritmos más complejos de los ritos de exorcismo. Si tan solo supiera por qué. En mi vida pasada, vi este programa durante años. Ahora, al vivirlo, cada pequeño atisbo de conocimiento se sentía como una bendición y una maldición a la vez. De nuevo, instruyó, pero esta vez, quiero que sientas el poder de las palabras. Un exorcismo no se trata solo de memorizar. Se trata de fe, de autoridad. Asentí, volviendo la vista hacia el antiguo tomo que tenía delante. El libro encuadernado en cuero era enorme, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Arriba, podía escuchar a Dean y a papá discutiendo diferentes tipos de municiones, sus voces apagadas eran un recordatorio del entrenamiento normal de cazador que debería estar haciendo. Uno exorcizamus te, mientras recitaba, volví a sentirlo. Ese mal dentro de mí. Ese vacío en forma de vasija que llamaba a un ángel que estaba encerrado en lo más profundo del infierno. Las palabras del exorcismo parecían resonar en ese espacio vacío, haciéndolo palpitar como una herida. Me costó pronunciar las palabras, mis manitas temblaban. Este cuerpo me está afectando de maneras que me hacen parecer más infantil de lo que me gustaría, pero aún así lo necesito. Samuel. La voz del pastor Jim era suave pero preocupada. ¿Qué pasa? Cerré el libro, intentando encontrar palabras para explicar sentimientos que ningún niño de 7 años debería tener. Pastor Jim, ¿podemos hablar? Acercó una silla a mi lado, con sus amables ojos estudiando mi rostro. El sótano estaba en silencio, salvo por los lejanos sonidos de Dean y papá arriba y el suave tic-tac de un viejo reloj en la pared. Por supuesto, muchacho. ¿Qué te preocupa? Me quedé mirando mis manos en silencio, tan pequeñas en esta nueva vida. Necesito hablar de esto con alguien, al menos un poco. ¿Alguna vez sientes que algo anda mal contigo? Como si no estuvieras completo. Jim guardó silencio un momento, considerando su respuesta. ¿Qué quieres decir con no completo? Es como, me costó explicar sin revelar demasiado. A veces me siento vacío por dentro. Como si hubiera un espacio que debería estar lleno de algo, pero está vacío. Y cuando digo estas palabras, cuando practico estos rituales, siento como si el vacío se hiciera más grande. El pastor Jim se inclinó hacia adelante con expresión pensativa. Samuel, mucha gente se siente vacía a veces. Es parte de la condición humana. Pero siento que hay algo más en lo que estás experimentando. Asentí, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos. A veces siento que me hicieron mal. O tal vez me hicieron bien, pero por algo terrible. Mírame, Samuel, dijo Jim en voz baja, esperando a que lo mirara a los ojos. ¿Qué te hace pensar que fuiste creado para algo terrible? La pregunta me impactó demasiado. Imágenes destellaron en mi mente. Lucifero vistiendo mi cuerpo, destruyendo el mundo, lastimando a Dean. Me estremecí. Tengo estos sueños, susurré, ofreciendo una verdad a medias. Sobre fuego y oscuridad. Sobre algo enorme y brillante que quiera llenar todos mis espacios vacíos.
12 y en los sueños, se siente bien, y eso me asusta más que cualquier otra cosa. El pastor Jim guardó silencio un buen rato, con el rostro serio. Samuel, ¿sabes por qué me convertí en un hombre de Dios? Negué con la cabeza. Porque una vez sentí algo parecido. Un vacío, una llamada. Pero en lugar de dejar que ese vacío me asustara, elegí con qué llenarlo. ¿Pero qué pasa si no puedes elegir? Pregunté en voz baja. ¿Y si estás hecho para algo específico? El pastor Jim entrecerró los ojos levemente. Samuel, hablas como si supieras algo. Como si te lo hubieran dicho, no. Dije rápidamente, demasiado rápido. Solo, sentimientos. Y sueños. Jim me observó un buen rato, luego se levantó y se dirigió a un viejo armario de madera en la esquina. Regresó con 2 tazas de chocolate caliente que ni siquiera le había visto preparar. El aroma cálido y dulce me ayudó a anclarme en el presente. Déjenme contarles una historia, dijo, recostándose en su silla. Había una vez un ángel, el más brillante de todos, creado con un propósito específico. Traer luz, servir a Dios. Pero este ángel eligió algo diferente. Eligió el orgullo, eligió la rebelión. Mis manos se apretaron alrededor de la taza caliente. Hablaba de Lucifer, mi supuesto futuro inquilino. La cuestión, Samuel, es que incluso los seres creados para el propósito más divino pueden elegir de otra manera. Estar hecho para algo no significa que tengas que convertirte en eso. Ojalá supiera lo relevantes que son sus palabras. Pero ¿y si? Dudé, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Y si ese vacío en tu interior tiene la forma de algo específico? ¿Algo que te llama? La expresión de Jim se volvió más seria. Samuel, ¿piensas en cosas oscuras? No. Dije rápidamente. No es así. Es más bien, me costó explicarlo. Como ser una pieza de rompecabezas que sabe en qué imagen encaja, pero que quiere ser parte de otra. La comprensión se dibujó en los ojos de Jim. Ah. ¿Te preocupa el destino? Asentí, aliviada de que me hubiera dado la palabra que había estado rondando por mi cabeza. Tu padre me ha contado sobre tus pesadillas, sobre tu sensibilidad a ciertas cosas. Jim dio un sorbo a su chocolate caliente. Algunos dirían que es un don. No parece un regalo, susurré. Parece una trampa. Entonces quizás esa sea tu respuesta. Jim se inclinó hacia adelante. Si parece una trampa, es tu deber encontrar otra salida. Dios nos da libre albedrío por una razón, Samuel. Aunque estemos hechos para un propósito, siempre tenemos la opción de servir a otro. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. Si supiera que básicamente estaba aconsejando al verdadero portador de Lucifer que se rebelara contra el destino. ¿Pero cómo? Pregunté. ¿Cómo se lucha contra algo que se siente grabado en la memoria? Con conocimiento, Jim señaló los libros que nos rodeaban. Con fe. Con familia. Y, lo más importante, con capacidad de decisión. Cada día, cada momento, eliges quién quieres ser. Se levantó de nuevo y se dirigió al armario cerrado con llave del rincón. Por eso, sacó un frasco de plata con agua bendita y una bolsita de sal. Te voy a enseñar todo lo que sé sobre protección. Puede que tu padre no apruebe que te enseñe tan joven, pero, sonrió levemente, creo que estás listo. Las siguientes horas transcurrieron entre sigilos protectores y rituales de purificación. Jim me enseñó a dibujar trampas diabólicas, a bendecir el agua, a crear barreras que ningún demonio pudiera cruzar. Con cada lección, sentía que ese vacío interior no se encogía, sino que se sentía menos, llamándome. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de las ventanas del sótano, Jim hizo una pausa en nuestra lección. Samuel, ¿puedo decirte algo? Levanté la vista de la trampa del diablo que estaba practicando. Sí, señor. En todos mis años enseñando a jóvenes cazadores, nunca he visto a nadie adaptarse a esto con tanta naturalidad como tú. Es como, hizo una pausa, con la mirada perdida. Es como si hubieras nacido para esto. La ironía me golpeó fuerte, pero logré esbozar una pequeña sonrisa. Pero recuerda, continuó, arrodillándose para mirarme a los ojos, el conocimiento sin sabiduría es peligroso. El poder sin propósito es vacío. Estas palabras, estos rituales, son herramientas, no respuestas. La verdadera fuerza viene de aquí. Me tocó el pecho, justo encima del corazón. ¿Y Samuel? Añadió en voz baja. ¿Ese vacío que sientes? Quizás no esté esperando a ser llenado. Quizás sea el espacio que necesitas para crecer en algo nuevo, algo de tu propia elección.
Más tarde esa noche, acostado en la habitación de invitados de la casa del pastor Jim, practiqué el exorcismo en voz baja mientras Dean roncaba en la cama de al lado. Cada palabra en latín me parecía un pequeño acto de rebeldía contra lo que yo debía ser. El vacío dentro de mí latía con cada palabra, como si algo lejano me escuchara. Esperando. Pero por primera vez, no parecía un vacío que ansiaba ser llenado. El trueno retumbó en el cielo nocturno sin nubes, y en algún lugar, en el pozo más profundo del infierno, un arcángel se movió en su jaula, soñando con un recipiente que estaba aprendiendo a ser algo completamente diferente. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Cuéntame, ¿qué te pareció la conversación entre Sam y el pastor Jim? ¿Qué te parece el ritmo? Deseo ir más despacio en esta reescritura y probar un nuevo estilo de escritura para este libro. Deseo que sea principalmente desde mi perspectiva y solo ocasionalmente desde la del autor. Este deseo puede cambiar, pero por ahora es como lo quiero. Bueno, por favor comenten y revisen, y espero verlos a todos más tarde. Adiós. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 5. La visita del príncipe Bosque Nacional Flathead, Montana 1991. Hay algo profundamente inquietante en ver a tu hermano de 12 años cargar una escopeta con sal de roca mientras tu padre te explica cómo matar a un espíritu vengativo. Pero eso era exactamente lo que hacía Dean, sus pequeñas manos moviéndose con una eficiencia practicada que debería haber pertenecido a alguien 3 veces mayor que él. Me senté con las piernas cruzadas en la cama del motel, fingiendo estudiar el diario que papá había empezado a dejarme llevar, mientras en realidad los miraba a través de mi flequillo. A los 8 años me consideraron demasiado joven para la caza real, pero lo suficientemente mayor para comenzar con deberes de investigación propiamente dichos. Si supieran cuánto ya sabía. Cuánto recordaba. Sammy, la voz de papá me sacó de mis pensamientos. Cuéntale a tu hermano lo que descubriste sobre Margaret Wilson. Me enderecé, hojeando mis apuntes aunque los sabía de memoria. Margaret Wilson, fallecida en 1943. Maestra local que se ahorcó en el gimnasio tras descubrir que su prometido murió en la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a aparecer después de que renovaron el antiguo edificio escolar el mes pasado. Hasta el momento, hay 3 heridos y ninguna muerte. Papá asintió con aprobación. ¿Y cómo la detenemos? Sally quema los huesos, recité, y luego añadí algo que sabía que llamaría su atención. Pero podría haber un problema. Según la hemeroteca de la biblioteca, fue incinerada. Dean levantó la vista de su escopeta. ¿Y cómo sigue aquí? Su relicario, dije, intentando sonar inseguro en lugar de seguro. El único artículo mencionaba que siempre llevaba la foto de su prometido en un relicario de plata. Enterraron sus cenizas con él. Papá arqueó las cejas. Buen trabajo, Sammy. Ese es precisamente el tipo de detalle que debemos buscar. Sentí una punzada de orgullo, seguida rápidamente de inquietud. Cada pequeño conocimiento que revelaba debía ser cuidadosamente medido. Demasiado levantaría sospechas, muy poco podría lastimar a alguien. Lo que significa, continuó papá, mirando su propia escopeta, que tenemos que cavar una tumba esta noche. Dean, vienes conmigo. Sam, quédate aquí y atiende los teléfonos. Pero papá, y empecé a protestar, no porque quisiera ir, sino porque era lo que se esperaba. Sin peros, Sammy. Aún no estás listo para el trabajo de campo. Asentí, apropiadamente abatido, aunque aliviado por dentro. Estar solo me daría tiempo para lo que realmente necesitaba hacer. Después de que se fueron, esperé 15 minutos antes de sacar mi diario real. El que estaba escondido en una Biblia hueca que había tallado cuidadosamente. Este diario contenía algunas cosas que no podía dejar que nadie viera. Planes de fortalecimiento y estrategias, y lo más importante, mi investigación sobre los vasos y la tradición angelical. Lo reescribí hoy, porque lo quemo constantemente, asegurándome de no dejar rastro. Todo para no olvidar nunca lo que sé. Sin embargo, el objetivo de esta noche es encontrar una manera de fortalecer mis defensas mentales sin que nadie lo note. Había estado practicando en secreto. Técnicas de meditación, ejercicios mentales, cualquier cosa que pudiera encontrar que pudiera ayudar a construir muros contra la posesión futura. La sangre de demonio en mis venas lo hacía más difícil, creando canales que no deberían existir, caminos que parecían estar esperando algo. O alguien. Tras un par de horas de entrenamiento, un frío repentino recorrió la sala. Mi aliento se me empañaba en la cara y las luces parpadeaban. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza. Esto no formaba parte del plan.
Se suponía que el fantasma estaría en la escuela, a donde se dirigían papá y Dean. A menos que, hola, Sam Winchester. Margaret Wilson estaba a los pies de mi cama, pero no estaba sola. Detrás de ella, apenas visible, había algo más. Algo con ojos amarillos. No susurré, retrocediendo a gatas. No deberías estar aquí todavía. La risa de Azazel resonó en la figura del fantasma. ¡Ay, Sammy! ¿De verdad creías que no podíamos sentir lo especial que eres? ¿Lo diferente que eres? La temperatura bajó aún más. Se formaron cristales de hielo en las ventanas. Atrás, advertí, tomando la pistola de sal que papá había dejado. Mis pequeñas manos temblaban al apuntar. Vamos, vamos, ronroneó Azazel a través de la figura fantasmal de Margaret. ¿Es esa forma de tratar a tu benefactor? Al fin y al cabo, mi sangre corre por tus venas. Puedo sentirla cantarme. El arma voló de mis manos y cayó contra la pared del fondo. No eres real, dije, intentando sonar valiente. Esto es solo un sueño. ¿Estás segura? La figura de Margaret parpadeó, mostrando el rostro masculino de Azazel por un instante. Porque te siento muy real para mí, pequeño recipiente. Muy real, de verdad. Mi mente daba vueltas. Esto no debería estar pasando. Se suponía que Azazel no debía contactarme directamente durante años. Algo había cambiado. Mi presencia, mi conocimiento, había alterado de alguna manera la línea temporal. ¿Qué quieres? Pregunté, ganando tiempo mientras me acercaba lentamente a mi mochila. Había un recipiente con sal en el bolsillo lateral. ¿Quieres? La voz de Azazel llegó a través del fantasma de Margaret como estática a través de una radio rota. Quiero entenderte, Sammy. Eres diferente de lo que deberías ser. Más inteligente. Más sabio. Sus ojos amarillos brillaron. Más interesante. La sangre demoníaca en mis venas ardía, respondiendo a su presencia. Ese vacío dentro de mí latía, pero no por él, sino por algo mucho más aterrador. Eres especial, Sam, continuó, haciendo que la figura de Margaret se acercara más. Pero ya lo sabes, ¿no? Sabes mucho más de lo que deberías. ¿Has estado teniendo sueños proféticos? Mis dedos se cerraron alrededor del recipiente de sal. No sé de qué estás hablando. ¿No? Rió Azazel entre dientes, y el sonido hizo vibrar las ventanas. Entonces, ¿por qué practicas esos pequeños ejercicios mentales cuando nadie te ve? ¿Por qué lees libros sobre vasos y posesión que le provocarían un ataque al pobre pastor Jim? Se me formó hielo en las venas. Él me había estado observando. Apreté los dientes. Lo esperaba y lo temía, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Quédate atrás, advertí mientras abría el recipiente de sal. ¿O qué? ¿Se lo dirás a papá? Querido John Winchester, ¿quién no tiene ni idea de quién es realmente su precioso hijo? Azazel hizo que la figura de Margaret parpadeara de nuevo, su otro rostro de nuevo. ¿Lo que se supone que eres? No estoy destinada a ser nada, espeté, tirándonos una línea de sal. Tomo mis propias decisiones. ¿En serio? Parecía divertido. Entonces elige esto. Mira dentro de mi mente, Sammy. Usa esos poderes que tanto temes. Mira lo que yo veo. La sangre demoníaca fluyó por mis venas, respondiendo a su invitación. Por un instante, lo sentí. Una conexión, una puerta que se abría en mi mente. No. La cerré de golpe, no sin antes vislumbrar. Fuego, azufre y una jaula tan profunda en el infierno que me dolía el alma. Dentro, algo brillante y terrible se agitaba, extendiéndose, fuera. Grité, echando más sal. Me empezó a sangrar la nariz por el esfuerzo mental. Azazel volvió a reír, pero había algo nuevo en su voz. Respeto, quizá incluso preocupación. Fascinante. No solo eres diferente, sino peligroso. Tendré que ajustar mis planes. Déjame en paz, gruñí, limpiándome la sangre de la nariz. Oh. ¿Qué? ¿Le dirás a alguien lo que sabes? Lo que realmente eres, si es que lo sabes con certeza, claro está. Hizo sonreír a Margaret. No, no creo que lo hagas. Llevas demasiados secretos, pequeño recipiente. Y los secretos tienen poder. Las luces parpadearon violentamente. A lo lejos, oí el motor del Impala. Hasta la próxima, Sammy, ronroneó Azazel. Sigue haciéndote más fuerte. Lo vas a necesitar. El fantasma de Margaret se disipó como humo, llevándose consigo la presencia de Azazel. La temperatura volvió lentamente a la normalidad, dejándome solo con el corazón palpitante y la nariz ensangrentada. Minutos después, papá y Dean irrumpieron por la puerta con las armas listas. Sammy.
Dean corrió a mi lado. Tu nariz, estoy bien, dije rápidamente. El fantasma apareció aquí. Usé la sal como me enseñaste. Papá observó la habitación con expresión sombría. Lo hiciste bien, hijo. ¿Pero por qué vendría aquí en lugar de quedarse en la escuela? Porque no lo hizo. Porque algo mucho peor la estaba usando como marioneta. No lo sé, mentí, dejando que Dean se quejara de mi hemorragia nasal. Quizás porque la estaba investigando. Papá asintió lentamente, pero pude ver sospecha en sus ojos. Ya se estaba convirtiendo en el cazador que lo cuestionaba todo y no confiaba en nadie. Esa noche, después de que Dean se durmiera, después de que papá se asegurara de ir a echarle sal y quemarlo, habiendo regresado solo porque Dean lo quería con vehemencia, diciendo que sentía algo malo por lo que había escuchado, agregué una nueva entrada en mi diario mental. Azazel sabe que algo es diferente. Posiblemente la línea temporal esté alterada. Necesitamos defensas más fuertes. Debemos estar preparados. PD. Investiga a la posesión fantasmal por demonios. Nueva amenaza a considerar. PD. La jaula es real. Él es real, por mucho que quieras negarlo. Y está esperando. Quemé las páginas escritas del diario como siempre, escondí la Biblia hueca e intenté no pensar en cómo el vacío interior había resonado al vislumbrar esa jaula. Cómo, por un instante, me había sentido como en casa. No. No dejaría que ese fuera mi destino. Encontraría otra manera. Pero mientras me quedaba dormido, podría haber jurado que escuché un susurro de alas en la oscuridad, y en algún lugar, en lo profundo de mi alma, un llamado a ser llenado. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Entonces, Azazel hizo su aparición. Me parece lógico. Es monstruo adora a Lucifer, habiendo básicamente configurado toda la vida de Sam en el programa y con Sam básicamente enviando ondas de energía psíquica barra del alma a todas partes cuando entrena, ya sea que lo intente o no debido a su inexperiencia, las cosas estaban destinadas a cambiar. Así que sí, por favor comenten y revisen si aún no lo han hecho. Espero verlos a todos más tarde. Adiós. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 6. La preocupación del gran hermano Sioux Falls, Dakota del Sur 1992. Algo estaba mal con mi hermano pequeño. No tan mal como cuando cogió aquella gripe en Wisconsin, ni tan mal como cuando se rompió el brazo al caerse de aquel árbol en Ohio. Esto era diferente. A los 13 años, empezaba a notar cosas que ni yo de niño quizá hubiera pasado por alto. Sammy siempre había sido raro. Demasiado inteligente para su propio bien, leyendo libros enormes, mirando las cosas como si viera más de lo que realmente existía. Pero últimamente, sentía que cargaba con algo pesado. Algo que no quería compartir. Dean, deja de rondar y ayúdame a organizar estos casquillos, refunfuñó Bobby desde su banco de trabajo, rodeado de munición de todo tipo. El familiar olor a pólvora y metal impregnaba el aire. Me aparté a regañadientes de donde Sam estaba sentado con las piernas cruzadas en el desgastado sofá de Bobby, absorto en otro libro antiguo. El niño solo tenía 9 años, pero leía latín mejor que papá. Está leyendo demasiado, murmuré, mientras empezaba a ordenar los cartuchos de escopeta en pilas ordenadas. Bobby arqueó una ceja. ¿Desde cuándo leer es malo? Pensé que te alegraría que se estuviera lanzando a la vida, aprendiendo lo que hay por ahí. Me costó explicar el nudo en el estómago. Desde que empezó a tener esos dolores de cabeza. Desde que a veces le sangra la nariz cuando cree que nadie lo ve. Eso llamó la atención de Bobby. ¿Sangrado? Yo no lo mencionó. Porque Sam no se lo dice, dije, bajando la voz y mirando hacia el estudio. Cree que no me doy cuenta, pero sí. Lo borra enseguida, siempre tiene una excusa preparada. Está ocultando algo, Bobby. Bobby dejó la concha que examinaba y observó a Sam a través de la puerta por un momento. El chico estaba completamente absorto en su libro, tomando notas en ese diario que nunca dejaba ver a nadie. Quizás esté desarrollando sus habilidades, dijo Bobby pensativo. Tu papá mencionó que ha mostrado cierta sensibilidad. Las tendencias psíquicas no son raras en los cazadores, sobre todo en los jóvenes. ¿Pero por qué lo oculta? Porque tiene 9 años y está asustado, idiota. La voz de Bobby era áspera pero amable. Vamos. Tengo algo que podría ayudarnos a entender qué está pasando. 10 minutos después, estábamos en la habitación del pánico a medio terminar de Bobby. Las paredes de hierro estaban cubiertas de símbolos que reconocí del entrenamiento de papá y otros que no. Sam miraba a su alrededor con esa expresión que a veces ponía, como si recordara algo en lugar de verlo por primera vez.
Bueno, Bobby sacó lo que parecía un cristal en una cadena de plata. Esto se supone que reacciona a ciertas energías. Energía psíquica, residuos sobrenaturales, ese tipo de cosas. Lo encontré en un monasterio del Tíbet. Pensé que podríamos asegurarnos de que ustedes, chicos, estén bien. Me lo entregó primero. El cristal permaneció transparente, suspendido sin vida entre nosotros. Entonces Sam lo tomó. El cristal parpadeó con una tenue luz azul, tan tenue que casi la pasé por alto. Pero el rostro de Sam, por un instante, algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? ¿Reconocimiento? Luego su expresión se suavizó como si nada hubiera pasado. Vaya, dijo Bobby, rascándose la barba. Parece que te queda un poco de brillo después de todo, chico. No hay de qué preocuparse. Muchos cazadores desarrollan habilidades. A veces ayuda en el trabajo. Sam le devolvió el cristal rápidamente. Quizás. ¿Puedo volver a leer? Encontré algo interesante sobre los sigilos protectores. Bobby asintió, pero capté su mirada. ¿Había algo más, no? ¿Qué te parece? Pregunté después de que Sam volvió a subir. Bobby se apoyó en su banco de trabajo. Creo que tu hermano tiene un don. Podría explicar los dolores de cabeza y las hemorragias nasales. Las habilidades psíquicas pueden ser difíciles para una mente en desarrollo. ¿Pero por qué no nos lo dijo? Ponte en su lugar, Dean. 9 años, ya diferente de los demás niños por la caza, y ahora esto. El chico probablemente tenga miedo de ser aún más diferente. Eso, tenía sentido, en realidad. Sammy siempre había odiado sobresalir. Más tarde esa noche, fingí dormir mientras Sam leía bajo las sábanas con una linterna. Últimamente lo hacía mucho. Leía cosas que no quería que nadie más viera. A veces lo oía murmurar en latín, practicando símbolos de protección que borraba rápidamente. Un golpe sordo me hizo abrir los ojos. Sam se había quedado dormido. Un libro se le resbaló de las manos. Moviéndome sigilosamente, lo recogí. Un texto antiguo sobre sigilos de protección. Cosas normales de cazador, pero ¿por qué lo ocultaba tanto? Sam se removió en sueños, con la cara arrugada. Otra pesadilla. Últimamente también había estado teniendo más de esas. ¿No murmuró? No, te dejaré, le puse la mano en el hombro y se tranquilizó. Fuera lo que fuese que estuviera pasando con mi hermanito, lo que fuese que estuviera ocultando, algo no había cambiado. Seguía siendo mi responsabilidad. Mi deber era protegerlo. Afuera resonó un trueno que hizo vibrar las ventanas. Sam se retorció en sueños, y vislumbré su cuaderno, abierto junto a él. La página estaba llena de símbolos protectores que nunca había visto, dibujados una y otra vez como si los estuviera practicando. O como si tuviera miedo de algo. Tranquilo, Sammy, susurré, arropándolo con la manta. Te tengo cubierto. Por la mañana, encontré a Bobby en su estudio, ya inmerso en el modo investigación. Ese cristal, dije sin preámbulos. ¿Qué mostraba realmente? Bobby levantó la vista de sus libros. Demuestra que tiene potencial, Dean. Las habilidades psíquicas no son comunes, pero tampoco insólitas. Misouri Moseley las tiene. También un puñado de otros cazadores que conozco. Entonces, ¿estará bien? Claro que sí, dijo Bobby con firmeza. Nos tiene vigilados, ¿verdad? Solo, dale tiempo. Deja que lo acepte a su manera. Asentí, mirando hacia donde Sam estaba sentado en el porche, garabateando de nuevo en su cuaderno. El sol de la mañana le daba en el rostro, haciéndolo parecer más joven, más vulnerable. ¿Deberíamos decírselo a papá? Bobby lo consideró. Esperemos. Tu papá ya tiene bastante trabajo, y Sam necesita espacio para comprender estas habilidades sin presión. Por ahora, observamos, apoyamos y nos aseguramos de que sepa que tiene a alguien de su lado. Tomé mi chaqueta y me dirigí al porche. Gracias, Bobby. Dean. Me gritó Bobby. Lo estás haciendo bien, chico. Estar ahí para él es lo que más necesita ahora mismo. Afuera, Sam levantó la vista al verme acercarme y cerró rápidamente su libreta. ¿Quieres practicar tiro? Le ofrecí. Papá volverá mañana. Mejor asegúrate de estar listo. Sam sonrió. Una sonrisa sincera, no la preocupada que había mostrado últimamente. Sí, vale. Mientras nos dirigíamos al campo de tiro improvisado de Bobby, un trueno resonó de nuevo en el cielo despejado de Dakota del Sur. El paso de Sam vaciló un instante, pero fingí no darme cuenta. Lo que fuera que le estuviera pasando a mi hermano pequeño, lo que fuera que le asustara tanto, no lo afrontaría solo. No mientras yo estuviera cerca. Eso fue una promesa. Nota del autor. Hola a todos.
Espero que les haya gustado el capítulo. Lo sé, este es un poco corto, pero con lo que elegí enfocar, la perspectiva de Dean sobre Sam, realmente no podría ser más largo. Así que sí, por favor cuéntame qué tal te pareció y espero verlos a todos más tarde. Adiós. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 7. Los miedos de un padre. Broken Bow, Nebraska 1992. Un cazador aprende a confiar en sus instintos. Tras la muerte de Mary, tras descubrir lo que realmente se esconde en la oscuridad, esos instintos se convirtieron en mis salvavidas. Mantuvieron a mis hijos con vida, nos mantuvieron un paso por delante de los monstruos. Pero últimamente, esos mismos instintos me estaban gritando sobre mi propio hijo. Empezó con algo pequeño. Hace 3 años, Sam empezó a dibujar símbolos que nunca le había enseñado. Sigilos de protección perfectos y precisos, escondidos bajo colchones de motel, detrás del papel pintado, en los alféizares de las ventanas. Cuando le preguntaba, decía que Dean se lo había enseñado, pero la cara de Dean decía otra cosa. Hace 2 años, un poltergeist en Idaho. Sam, que entonces tenía 7 años, recitó con calma un antiguo ritual sumerio de destierro que nunca le había mencionado. Dijo que lo había leído en alguna parte. El fantasma desapareció, pero la temperatura bajó 20 grados. Nubes de tormenta se formaron de la nada. El año pasado, en Wisconsin, sobrevivió a un ataque de Wendigo quemando hierbas específicas siguiendo un patrón que solo había visto una vez en un texto antiguo. Cuando le pregunté a Bobby si le había enseñado eso a Sam, pareció confundido. Dijo que Sam había estado leyendo sobre magia de protección, pero nada avanzado. Ahora, observándolo a través de la ventana del motel, esos pequeños momentos se sumaban a algo que no podía ignorar. Sam estaba sentado en el capó del Impala, encorvado sobre otro libro viejo. Dean limpiaba armas cerca, vigilando como siempre. El cielo sobre ellos se oscureció a pesar del pronóstico que prometía buen tiempo. «Papá». La voz de Dean me desconcentró. «Nos estamos quedando sin sal». Le di dinero, sin apartar la vista de Sam. «La tienda está calle abajo. Date prisa». En cuanto Dean se fue, salí. Sam cerró su libro inmediatamente. Otro patrón que había notado. Siempre ocultaba lo que leía, siempre preparado para una explicación inocente. «¿Qué estás estudiando, hijo?» «Solo historia», dijo, pero apartó la mirada de la mía. Los ojos de Mary, pero a veces parecían mayores. «Déjeme ver». Dudó antes de entregarme el volumen encuadernado en cuero. Dentro había rituales de protección, algunos que nunca había visto en una década de caza. Símbolos anteriores al cristianismo, notas escritas a mano por Sam que comparan diferentes técnicas de destierro. «¿Bobby te dio esto?» «Sí, señor». «La verdad, pero no toda». Otro patrón. Estudié el rostro de mi hijo menor, recordando las palabras de Missouri de años atrás. «Ese chico tiene poder dentro de él, John. Poder que llamará la atención». «Sam», dije con cuidado, «he estado notando cosas». Sus hombros se tensaron ligeramente. «Señor». «Los símbolos que dibujas. Los rituales que conoces. El clima que nos persigue». Señalé las nubes de tormenta que se avecinaban. Los dolores de cabeza. Las hemorragias nasales. La sorpresa se reflejó en su rostro antes de que pudiera ocultarla. «¿Dean te lo contó?» «Dean te protege. Pero yo soy tu padre. Veo más de lo que crees». Como el latín que murmuraba mientras dormía. No exorcismos básicos, sino algo que hacía que el aire se sintiera pesado. Como la forma en que los animales reaccionaban ante él a veces, ya sea encogiéndose o mostrando una extraña deferencia. Como el vacío que parecía seguirlo, un espacio a su alrededor que la luz curvaba de forma errónea. Bobby dice», comenzó Sam con cuidado. «Bobby dice que podría tener habilidades psíquicas. Que no es raro en los cazadores». «¿Eso es todo?» Las nubes de tormenta se oscurecieron. Se oyeron truenos. ¿Qué otra cosa podría ser? Pensé en la noche en que Mary murió. En sus ojos amarillos en la oscuridad. En las últimas palabras de mi esposa. «Eres tú. Sam, necesito que seas sincero conmigo. ¿Estás teniendo sueños? ¿Visiones?» Algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Antes de disimularlo. «A veces tengo pesadillas. Con fuego». No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Lo oía por las noches, murmurando sobre el vacío, sobre jaulas, sobre cosas que un niño de 9 años no debería saber. ¿Algo más? Dudó, y por un momento pensé que realmente me lo diría. Entonces Dean regresó con la sal, y las paredes de Sam volvieron a levantarse.
Esa noche, revisé mis entradas del diario sobre Sam. 1989. Sam, 6, dibujó una trampa mágica perfecta debajo de su cama. Afirma que Dean le enseñó. Dean lo niega. 1990. Se encontraron antiguos textos de protección escondidos en la mochila de Sam. Nivel de lectura muy superior al normal. Se observan patrones climáticos. 1991. No pudimos dejar que Sam se quedara en el motel, vino con nosotros y sobrevivió a un encuentro con un hombre lobo recitando un hechizo de atadura celta. Sin experiencia previa en la tradición celta. 1992. ¿Se desarrollan habilidades psíquicas? Las hemorragias nasales aumentan. El cristal de Bobby mostró una reacción. Nubarrones nos siguen de pueblo en pueblo. 1. Patrones notables. Conocimiento avanzado de la tradición sobrenatural. Recuerdo perfecto de lenguas antiguas, sigilos protectores que aparecen en todas partes donde nos quedamos. Fenómenos meteorológicos extraños, los animales reaccionan de forma inusual, posible efecto de vacío/distorsión, las pesadillas aumentan, un trueno retumbó fuera de nuestra habitación de motel. En la oscuridad, vi a Sam incorporarse en la cama. Su silueta parecía desviada, como si hubiera un espacio a su alrededor que la realidad no llenaba del todo. ¿Todo bien?, grité. Sí, señor, respondieron ambos muchachos, pero yo había aprendido a distinguir entre la honestidad de Dean y las cuidadosas evasivas de Sam. Pensé en volver a llamar a Missouri para preguntarle qué había percibido en él. En contactar a Bobby para obtener más información sobre la prueba del cristal. En presionar a Sam con más ahínco para que dijera la verdad. Pero recordé el rostro de Mary la última vez que la vi con vida. Que a veces actuaba con miedo, sin decirle nunca por qué. Siempre evadiendo, a veces los secretos existen por alguna razón. Así que esperaría. Observaría. Me prepararía. Tomaría notas detalladas de cada suceso extraño, cada patrón, cada señal. Y esperaría que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, cuando Sam finalmente me dijera lo que ocultaba, estaría lista. La tormenta rugió durante toda la noche, pero Sam durmió plácidamente bajo el brazo protector de Dean. Por la mañana, encontré nuevos símbolos de protección tallados en la cabecera, símbolos que me dolían los ojos al mirarlos directamente. Los dejé allí. A veces ser padre significa confiar en tus hijos, incluso cuando el instinto de cazador te grita que te falta algo vital. Incluso cuando esos secretos oscurecen el cielo y el aire se carga de potencial. Incluso cuando esos secretos parecen capaces de destrozar el mundo. Pero mientras veía a mis hijos empacar a la mañana siguiente, con Sam guardando cuidadosamente su libro de rituales en su mochila, no podía quitarme la sensación de que se nos acababa el tiempo. De que algo estaba por venir. Y que mi hijo menor sabía exactamente lo que era. 2. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado el capítulo. ¿Podrías contarnos cómo encontraste los pensamientos y la perspectiva de John? Además, si te has dado cuenta, esto no es exactamente como la serie. Me gustaría incorporar más terror. Sorprendente. Elementos así en la historia. 4. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Por favor, comenten y revisen si aún no lo han hecho. Espero verlos a todos más tarde. Adiós. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 8. La caza Cheyenne, Wyoming 1993. La sal y el fuego no funcionaron, dijo papá con voz sombría mientras limpiaba su escopeta en la mesa del motel. Algo aún unía a Sarah Whitaker con esa casa. Levanté la vista de mis notas de investigación, procurando mantener una expresión neutral. A los 10 años, por fin me incluían en cacerías reales, pero solo porque esta había resultado más complicada de lo esperado. Otras veces que fui de cacería, fue cuando necesitaba ir por diversas razones que no podía quedarme sola en el motel. ¿Seguro que has dado con la tumba correcta?, preguntó Dean mientras cargaba balas de sal. La expresión de papá se ensombreció. Yo mismo le quemé los huesos hace 2 noches. No impedí que tirara a Marcus Collins por las escaleras ayer. Está en cuidados intensivos. Hojeé los informes policiales originales que solicité cuidadosamente en la biblioteca. Dice aquí que fue asesinada en su estudio. Su socio, James Morrison, la mató por discrepancias financieras. ¿Sabemos todo eso, Sammy?, empezó Dean, pero papá levantó una mano. ¿Qué otra cosa? Tragué saliva, calculando cuánto revelar. Los informes dicen que llevaba algo en la mano cuando la encontraron. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Pero desapareció del almacén de pruebas en el 57.
Los ojos de papá se entrecerraron levemente, contemplando mis palabras. Ese es nuestro objetivo entonces, decidió. Ledger probablemente tiene su sangre en él, atando su espíritu. Lo encontramos, lo quemamos, y esto se acaba. Un trueno resonó fuera de la ventana de nuestro motel, aunque el pronóstico anunciaba cielo despejado. La mirada de papá se dirigió a las nubes que se arremolinaban, y luego volvió a mí. Otro patrón que había notado a lo largo de los años. Dean, revisa el equipo. Conchas de sal de roca, varilla de hierro, líquido para encendedores, cerillas. La respuesta de Dean fue automática, practicada. Sam. Levanté mi escopeta, más pequeña que la de Dean, pero igual de letal. Cartuchos de sal cargados. Cartuchos extra en el bolsillo. Bolsa de sal y encendedor asegurados. Papá asintió, pero su expresión era seria. Esto no es un entrenamiento. Sarah ha matado a 6 personas en 4 décadas. Incluso sin sus huesos, es peligrosa. Sigue las órdenes al pie de la letra. Nada de heroicidades. Sí, señor, respondimos Dean y yo al unísono. Los faros del Impala iluminaban la creciente oscuridad a medida que nos acercábamos a la casa Whittaker. 3 pisos de arquitectura victoriana se recortaban contra el cielo. El paseo de la viuda, una corona esquelética donde Sarah a menudo esperaba el regreso de su pareja. Dean, ponte al frente, ordenó papá mientras nos preparábamos en el maletero. Sam, quédate entre nosotros. Primero revisamos el estudio. Es nuestra mejor opción para encontrar el libro de contabilidad. La puerta trasera se abrió silenciosamente bajo el toque experto de Dean. El medidor de campos electromagnéticos emitió un pitido al instante, con sus luces rojas encendidas. Ella está aquí, susurró Dean innecesariamente. El interior se sentía extraño, de una forma que no podía explicar. Los muebles cubiertos de polvo se alzaban como centinelas en la penumbra. El aire se sentía cargado, más pesado de lo normal. Está bajando la temperatura, advirtió Dean, con el aliento visible. Sabe que estamos aquí. El reloj de pie del pasillo dio las 9, y cada campanada resonó en las habitaciones vacías. Apreté la escopeta con más fuerza, recordando los informes de las víctimas de Sarah. Huesos rotos. Hemorragias internas. Una muerte en el 82 que se consideró un accidente. El estudio está arriba, en el ala oeste, indicó papá. Muévete con cuidado. Tendrá más fuerza cerca del libro de contabilidad. La escalera principal crujió bajo nuestros cuidadosos pasos. Retratos familiares adornaban las paredes, con la mirada fija en nuestros movimientos. El zumbido del medidor de campos electromagnéticos se hacía más fuerte a medida que ascendíamos. El segundo piso era peor. El aire parecía melaza, cargado de energía potencial. La luz de la luna, a través de las ventanas sucias, proyectaba sombras extrañas sobre el papel pintado descolorido. Terminamos de estudiar, susurró papá. Dean, vigila las 6. Una puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Dean se giró, con la escopeta en alto, pero el pasillo permaneció vacío. Entonces apareció Sarah. Su figura titiló como si no hubiera señal. El traje con el que murió aún estaba manchado de sangre de décadas. Pero sus ojos, agudos e inteligentes, se clavaron en mí con un interés repentino e inquietante. Papá disparó. El fantasma se dispersó, pero se recompuso casi al instante. Es más fuerte aquí, gruñó papá. El libro de contabilidad debe estar cerca. El grito de Sarah atravesó el aire. El sonido me recorrió los huesos y los marcos de fotos explotaron en las paredes. Estudia, ahora. Ordenó papá. Corrimos por la habitación. Había libros por todas partes, volúmenes encuadernados en cuero acumulando polvo. La luz de la luna se filtraba por las altas ventanas, iluminando las motas danzantes en el aire. Divídanse, registren todo, ordenó papá. Dean, cubre la puerta. Me acerqué al enorme escritorio de roble, intentando ignorar cómo la temperatura seguía bajando. Papeles viejos crujían bajo mis dedos mientras buscaba. Revisen las paredes, gritó papá. Busca paneles sueltos, cualquier cosa que pueda ocultar. Sarah apareció justo encima del escritorio. El disparo de Dean la atravesó mientras esquivaba, increíblemente rápido. Luego se giró hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. Su figura se movía de forma extraña, ladeando la cabeza como un pájaro curioso. Afuera se oyó un trueno que hizo temblar las ventanas. Sam, abajo. Caí al suelo cuando papá blandió una vara de hierro a través del cuerpo de Sarah. Ella se dispersó, pero no antes de que yo sintiera una conexión, una resonancia entre su energía sobrenatural y el vacío que habitaba en mi interior.
La sensación despertó algo. Un recuerdo, tal vez, o un instinto. Mis ojos se fijaron en una sección del revestimiento de la pared que parecía ligeramente diferente del resto. ¡Ay! Grité al ver el borde de la encuadernación de cuero tras un panel suelto. Está en la pared. Dean me cubrió mientras yo abría el panel. El libro de contabilidad estaba impecable a pesar de llevar décadas oculto, con las páginas manchadas de algo oscuro. El grito de Sarah sacudió las ventanas. Reapareció, más robusta que nunca, buscando su preciado libro de contabilidad. Los papeles volaron por la habitación en una tormenta de viento sobrenatural. «Quémalo», ordenó papá, dispersándola de nuevo con otro disparo. Me temblaban las manos mientras le echaba sal rápidamente y encendía el mechero. El libro de contabilidad prendió enseguida, y las páginas viejas se curvaron en las llamas. Sarah apareció una última vez, a centímetros de mi cara. Su figura se tambaleó, y en ese momento, vi algo en sus ojos. No solo rabia, sino miedo, no a la muerte, no. Sentí algo más profundo, algo dirigido a mí, como si pudiera ver más allá de mi carne y mis huesos. Luego se fue, dejando solo la tormenta afuera y el olor a papel quemado. Buen trabajo, Sammy. Dean me dio una palmada en el hombro, pero sus ojos contenían preguntas. Preguntas sobre cómo supe dónde mirar. Papá ya estaba examinando el hueco de la pared donde había estado escondido el libro de contabilidad. La luz de su linterna reveló manchas oscuras en la madera. Sangre de la noche en que Sarah murió. Empácalo, ordenó, pero su voz tenía ese tono que ya conocía. Había notado algo. Añadió otra pieza a su creciente rompecabezas sobre su hijo menor. La tormenta nos siguió de vuelta al motel, con truenos resonando en un cielo despejado. Por el retrovisor, vi a papá observándome con una expresión indescifrable. Dean se durmió rápidamente cuando regresamos, pero yo me quedé despierto, agregando a mi diario mental. Primera cacería oficial. Los espíritus perciben que algo anda mal conmigo. Con este cuerpo. El espacio vacío interior responde a energía sobrenatural. Necesito tener más cuidado. 2. El clima aún reacciona a las emociones intensas. Papá está notando más patrones. Nota. Investigación de objetos vinculantes. Podría ser útil más adelante. Para aquí escribí en código que contengan Lucifer. Un trueno particularmente fuerte me sobresaltó. Rápidamente escondí el diario que estaba releyendo en su sitio habitual, intentando no pensar en cómo me había mirado Sarah al final. Como si hubiera visto a través de todas mis cuidadosas máscaras lo que yacía debajo. ¿A cómo era esta alma Sam? La voz de papá me dejó paralizada. Estaba sentado en la pequeña mesa del motel, limpiando armas a la luz de la lámpara. ¿Quieres contarme cómo supiste a ese panel? Me había preparado para esta pregunta. El papel pintado era un poco diferente. Más nuevo. Alguien debió haberlo cambiado después de esconder el libro de contabilidad. No es mentira, pero no es toda la verdad. En realidad, no había notado ninguna diferencia en el papel pintado. La había sentido. Había sentido la resonancia entre ese vacío dentro de mí y la energía sobrenatural ligada al libro de Sarah. Papá asintió lentamente, pero sus ojos denotaban que no estaba del todo convencido. Lo hiciste bien esta noche. ¿Pero Sam? Sí, señor. La próxima vez que algo se sienta diferente. Extraño. Dímelo. ¿Entendido? Tragué saliva con dificultad. Sí, señor. Otra mentira para añadir a mi creciente colección. Porque ¿cómo podía decirle que todo se sentía extraño? Que este cuerpo mismo se sentía mal, vacío, como si esperara algo terrible y brillante. 5. Que a veces, en mis sueños, oía alas y veía una jaula tan profunda en el infierno que hacía que mi alma gritara. 2. Duerme un poco, dijo papá por fin. Mañana empiezo temprano. Me acurruqué en la cama, escuchando la tormenta afuera. Una cacería completada. Incontables más por recorrer. Y en algún lugar del futuro, eventos que tenía que cambiar, destinos que tenía que romper. Pero por ahora, tenía que guardar mis secretos. Seguir interpretando el papel del Sam Winchester normal, o tan normal como cualquier hijo de cazador podría ser. Sigo fingiendo que no siento ese espacio vacío dentro de mí creciendo con cada día que pasa. 3. Sigue fingiendo que no sabía exactamente qué me esperaba. El trueno finalmente se apagó mientras me dormía. Pero en mis sueños, oí algo más. El crujido de plumas en la oscuridad, y en algún lugar, en las profundidades, el eco de las alas de un arcángel golpeando contra los barrotes de una jaula. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado el capítulo. ¿Cómo les pareció la búsqueda?
Además, ¿qué te parecen las referencias a Lucifer en los capítulos? Espero no ser repetitivo, pero quiero establecer la conexión que tienen, ya que quiero centrarme más en la tradición de ser un recipiente, creado para otro, dos mitades de un todo. 3 de Am pronto también tendrá sus propias características especiales. Diferente de Sam, pero aún así especial. Así que sí, por favor comenten y revisen, y espero verlos a todos más tarde. Adiós. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 9. Justo Fuerte Douglas, Wisconsin 1994. El agua bendita me quemaba al tragarla, pero no de forma desagradable. Era más como whisky añejo, calentándome por dentro con una claridad casi divina. Empecé a llevar una petaca después de notar cómo me hacía sentir más fuerte, más concentrado. Más, cierto. 1. El pastor Jim me miró de forma extraña la semana pasada cuando le pedí una tercera bendición para mi cantimplora de agua. 2. La mayoría de los cazadores apenas aguantan beberlo, dijo, mientras me veía beberlo como si fuera agua de manantial. Pero ¿cómo podía explicarle que sabía a tormentas de verano y a relámpagos limpios? ¿Que cada sorbo hacía el mundo más nítido y claro? ¿Este es todo el hierro consagrado que tenemos? Revisé nuestra reserva de municiones bajo la tenue luz del motel, intentando no pensar en la calidez del bendito metal bajo mis dedos. Como si reconociera algo en mí. Como si perteneciera a ese lugar. Las balas parecían zumbar levemente al cargarlas, una resonancia que había empezado a notar más últimamente. Igual que la plata, que ardía fría para la mayoría de los cazadores, pero que sentía como una parte de mí misma que faltaba al sostenerla. Debería bastar, respondió papá, limpiando sus armas con precisión metódica. Han visto a Striga cerca de la escuela primaria. Ya hay 6 víctimas. A los 15, llevaba suficiente tiempo cazando como para confiar en mis instintos. Pero últimamente, esos instintos habían sido diferentes. Más agudos. Más certeros. Como la semana pasada en Rockford, cuando apenas supe que tumba pertenecía al espíritu violento, aunque la lápida se había desgastado hacía décadas. Papá cuestionó mi certeza hasta que la desenterramos y encontramos el objeto maldito que buscábamos. La única bombilla de la habitación del motel parpadeó, atrayendo mi mirada hacia el crucifijo barato de la pared. Por un instante, pareció brillar con más intensidad, su luz me llegaba como un recuerdo olvidado. Eso también había estado ocurriendo con más frecuencia, sobre todo en las iglesias. Como si los espacios sagrados reconocieran algo en mi sangre. ¿Dean? La voz de papá me hizo retroceder. ¿Me escuchas? Sí, señor. Desvié la mirada del crucifijo. Striga se ha llevado a 6 niños. Solo son vulnerables al alimentarlos. Munición de hierro consagrada. Las palabras salieron automáticamente, pero mi mente estaba en otros cambios que había notado. Cómo las oraciones en latín fluían de mi lengua como si fueran mi lengua materna. Cómo el cuchillo de plata en mi bota se sentía agradablemente cálido contra mi piel, sin importar el frío que hiciera. Sam se sentó en silencio con sus libros, pero por una vez, no estaba concentrada en las rarezas de mi hermano pequeño. Su extraño conocimiento, sus patrones climáticos, sus secretos. Era demasiado consciente de mis propios misterios. De cómo el sacerdote del domingo pasado me había mirado fijamente durante la comunión, de cómo el agua bendita en la pila bautismal se había ondulado cuando pasé, de cómo los ángeles de los vitrales parecían girar sus cabezas para verme pasar. Nos movemos a medianoche, decía papá, pero su voz sonaba distante bajo el suave zumbido del metal bendito y el agua bendita en mis venas. Dean, te posicionarás aquí, señaló un mapa, y ascendí, intentando concentrarme. Pero una parte de mí seguía fija en el reflejo de esta mañana en el espejo del baño. Por un instante, entre un parpadeo y otro, habría jurado que vi algo más en mis ojos. Algo brillante, terrible y hermoso. Algo que parecía el destino. El aire nocturno se sentía cargado al tomar posición frente a la escuela primaria. Cualquier sombra podía ocultar a nuestro objetivo, pero no tenía miedo. En cambio, me sentía listo. Como si estuviera destinado a esto. El rifle de hierro consagrado reposaba en perfecto equilibrio en mis manos, su metal bendito calentándose al tacto. La pequeña capilla de la escuela era visible desde mi posición. Su cruz brillaba más de lo debido a la luz de la luna. Como si intentara decirme algo. Tengo los ojos puestos en la entrada oeste, informé por el walkie-talkie, con voz firme a pesar de la extraña energía que zumbaba en mis venas. Entendido, respondió papá con un crujido. Recuerda sí. Espera a que coma. Lo sé.
Ajusté mi postura, notando cómo el suelo se sentía casi sagrado bajo mis pies. Eso me había estado sucediendo más últimamente. Ciertos lugares, ciertos objetos se sentían sagrados de maneras que no podía explicar. Como aquella vieja iglesia en Minnesota el mes pasado, donde los escalones del altar parecían brillar bajo mis botas. La noche se volvió más fría, pero el frío no me azotaba como debía. El agua bendita de mi cantimplora irradiaba calor contra mi pecho, y el cuchillo de plata en mi bota cantaba suavemente contra mi piel. Un movimiento llamó mi atención. Una sombra donde no debería haber ninguna sombra. La Striga se deslizaba por el patio de recreo. Su antigua forma era una oscuridad más profunda que la noche. Se detuvo cerca de la capilla, como si presintiera algo, y luego giró hacia la entrada lateral de la escuela, donde sabíamos que el hijo de un conserje a veces dormía mientras su padre trabajaba. Toqué la cruz que el pastor Jim me había regalado la Navidad pasada. Se calentó bajo mis dedos y, por un instante, juré que oí alas. El llanto de un niño atravesó la noche. Me moví sin pensarlo conscientemente, mi cuerpo respondía con una eficiencia que parecía casi sobrenatural. La Striga había acorralado al chico en el pasillo, su figura oscura se cernía sobre su presa. La bala de hierro consagrado salió de mi arma antes de que pudiera apuntar conscientemente. Dio en el blanco, y la criatura gritó. Un sonido que debería haberme helado la sangre, pero en cambio despertó algo muy profundo en mí. Algo que parecía una furia justificada. Dean, espera refuerzos. La voz de papá llegó por el walkie-talkie, pero yo ya me estaba moviendo. La Striga se giró para mirarme y, por un instante, sus antiguos ojos se abrieron de par en par. Como si hubiera visto algo en mí que la sorprendió. Algo que la asustó. Bien. La pelea fue diferente a todo lo que había experimentado antes. La Striga se movía con una velocidad sobrenatural, pero de alguna manera yo la igualaba. Cada disparo se sentía guiado, cada movimiento preciso, como si mi cuerpo conociera una danza que mi mente había olvidado. Cuando sus garras me atraparon el brazo, algo extraño ocurrió. La criatura retrocedió, como si mi propia sangre la hubiera quemado. Sus ojos ancianos se abrieron de par en par con lo que parecía reconocimiento, o miedo. El último disparo le dio entre los ojos mientras se alimentaba, el hierro consagrado ardiendo como fuego divino. La Striga no murió sin más. Pareció arder de adentro hacia afuera, como si algo en mí le hubiera dado más poder al metal bendito. Papá me encontró de pie junto a los restos humeantes, con el chico del conserje a salvo detrás de mí. Desobedeciste una orden directa, empezó, pero se detuvo en seco. Quizás notó que las farolas parecían más brillantes a mi alrededor, que el aire nocturno vibraba con algo indefinible. O tal vez vio algo en mis ojos, porque dio un paso atrás antes de recuperarse. No podía permitir que se llevara a otro niño, dije simplemente, aunque la simpleza no alcanzaba para describir lo bien que me había sentido. Qué natural. Como si castigar al mal estuviera grabado en mis huesos. Papá me observó un buen rato. El tiro que hiciste, era imposible desde ese ángulo. Me encogí de hombros, sin querer explicar cómo sentí que algo más guiaba mis manos. Cómo el hierro consagrado me cantaba, cómo la cruz de la capilla brillaba como un faro durante la lucha. El viaje de vuelta al motel fue tranquilo. Papá no dejaba de mirarme por el retrovisor, probablemente añadiendo esto a su lista mental de cosas raras sobre sus hijos. Pero por una vez, no me preocupaba su escrutinio. El corte en mi brazo ya había dejado de sangrar y sanaba más rápido de lo debido. El agua bendita lo limpió sin el escozor habitual. Parecía más una bendición que una medicina. Sam seguía despierto cuando regresamos, observándome con sus ojos cómplices. Pero por una vez, estaba demasiado distraída con mis propios misterios como para preocuparme por sus secretos. Esa noche, soñé con volar. No la sensación de caída de los sueños normales, sino un vuelo de verdad. Un poder me recorrió, puro, terrible y justo. Surqué cielos que me hicieron sentir como en casa, blandiendo la luz como una espada. Me desperté y encontré el crucifijo barato del motel brillando suavemente en la oscuridad. Su luz parecía alcanzarme como un recuerdo olvidado. El agua bendita en mi cantimplora tenía sabor a rayo cuando bebí un trago y, en algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron con perfecta claridad. Algo estaba cambiando. En mi sangre, en mis huesos, en mi alma. Como si me estuviera convirtiendo en algo que siempre había estado destinado a ser. Me vi reflejada en el espejo del baño y me quedé paralizada. Por un instante, entre latidos, volví a ver algo más superpuesto a mis rasgos. Algo brillante, terrible y hermoso, justo debajo de mi piel. Algo esperando a ser despertado.
La cruz alrededor de mi cuello me calentó como una promesa, y los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo de colores que parecían más vivos que antes. Como si viera el mundo con otros ojos. Fuera lo que fuese que me estuviera pasando, en lo que fuese en lo que me estaba convirtiendo, algo no había cambiado. Tenía un trabajo que hacer. Una familia que proteger. Un hermano que cuidar. El resto podía esperar. Pero a veces, en los momentos de tranquilidad entre cacerías, no podía evitar preguntarme qué había sido ese algo más en el espejo. Lo que significaba que las armas benditas se sentían como extensiones de mí mismo, que el agua bendita tenía sabor a cielo, que los espacios sagrados parecían acogerme como a un hijo perdido hace mucho tiempo. El sol de la mañana iluminó el crucifijo en la pared y, por un momento, podría haber jurado que vi alas en mi sombra. Algo venía. Algo grande. Y de alguna manera supe que estaba hecho para eso. Nota del autor. Hola a todos. Espero que les haya gustado el capítulo. Cuéntame qué te pareció la perspectiva de Dean. Sí, este fanfic es un poco... Sentí que Dean también necesitaba algo especial, para igualarlo a Sam, ya que no quiero que sea solo el show de Sam. Quiero que sea el show de Sam y Dean. Bueno, cuéntame qué te pareció y espero verlos a todos más tarde. Adiós. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 10. Los instintos de un cazador Sioux Falls, Dakota del Sur 1995. Algo era diferente en los hijos de John Winchester. Los había estado viendo crecer, viéndolos cada pocos meses cuando John necesitaba investigación o apoyo. Pero últimamente, los cambios se estaban volviendo más difíciles de ignorar. Dean, a sus 16 años, se movía como un guerrero nato. No solo entrenado, sino nato. Lo había visto practicar con armas benditas en mi jardín, cada movimiento preciso, como si lo recordara en lugar de aprenderlo. Su forma de manejar los objetos consagrados también era diferente. Mientras que la mayoría de los cazadores trataban los objetos sagrados con cauteloso respeto, Dean parecía sentirse atraído por ellos, como si fueran extensiones de sí mismo. Y Sam, tenía 12 años y ya sabía más sobre conocimientos sobrenaturales que la mayoría de cazadores 3 veces mayores que él. El clima seguía cambiando según su humor, aunque intentaba disimularlo. Esa mirada vacía en sus ojos parecía hacerse más profunda cada vez que lo veía. ¿Tío Bobby? La voz de Dean me sacó de mis pensamientos. Encontré esos mensajes que querías. Levanté la vista del escritorio y lo vi cargando una pila de libros antiguos. Textos en latín y griego que deberían haber sido imposibles de leer para un adolescente, pero Dean los manejaba como viejos amigos. Gracias, muchacho. Tu papá llamó. Llega tarde. No llegará hasta mañana. Dean asintió, pero su mirada se desvió hacia la ventana donde Sam estaba leyendo bajo un árbol. Nubes de tormenta se acumulaban en el cielo a pesar del pronóstico que prometía cielos despejados. Bobby, Dean dudó, eligiendo las palabras con cuidado. ¿Has notado algo diferente últimamente? ¿Cómo? Sobre mí. Hizo un gesto vago. Cosas sagradas. Lo observé por encima de mi vaso de whisky. La cruz de mi pared parecía brillar con más intensidad en su presencia, algo que había estado notando cada vez más. ¿Quieres ser más específico? Dean tocó la cruz de plata que llevaba en el cuello, un regalo del pastor Jim. Armas bendecidas, objetos consagrados, se sienten diferentes. Como si estuvieran destinados a mí. Y a veces, en las iglesias, su voz se fue apagando, pero yo mismo lo había visto el domingo pasado. La forma en que los ángeles del vitral parecían observarlo, como las velas del altar brillaban con más intensidad a su paso. Podría ser un don, dije con cautela. Algunos cazadores que tienen mucha cercanía con energías sobrenaturales, como rituales o magia, desarrollan afinidades. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Al igual que ambos sabíamos que había más en los patrones climáticos y el conocimiento ancestral de Sam. Los chicos Winchester estaban cambiando. Se estaban convirtiendo en algo más. Y no tenía idea si debía preocuparme o tener miedo. Un estruendo afuera interrumpió nuestra conversación. Sam había dejado caer su libro, y el cielo se había vuelto casi negro ante su frustración. Otro de sus episodios, como los llamaba John. Lo tengo, dijo Dean automáticamente, mientras ya se dirigía hacia su hermano. Observé por la ventana cómo Dean se acercaba a Sam. En cuanto Dean se acercó, las nubes de tormenta empezaron a alejarse. Eso era nuevo. No lo había visto antes. Volviendo a mi investigación, saqué el diario donde había estado tomando notas sobre los cambios de los niños. Decano Winchester.
Aumentar la afinidad por las armas y objetos bendecidos. Facilidad natural con lenguas antiguas, los símbolos religiosos reaccionan a la presencia, habilidades de combate más allá del entrenamiento, las iglesias y los lugares sagrados parecen darle la bienvenida. ¿Se cura más rápido de lo normal? Sam Winchester. Conocimiento avanzado de la tradición 3, fenómenos meteorológicos, posible efecto de vacío, cada vez más fuerte, los símbolos de protección aparecen donde quiera que estén. Los animales reaccionan de manera extraña, dolores de cabeza y hemorragias nasales persistentes. El sonido de unas alas me hizo levantar la vista bruscamente, pero solo eran cuervos alzando el vuelo desde mi jardín. Aún así, algo en ese sonido me pareció significativo. Sonó el teléfono. John se registraba. ¿Bobby? ¿Cómo están? Observé a Dean y Sam por la ventana. Dean le mostraba algo a Sam con un cuchillo de plata bendito, cuyo metal brillaba inusualmente en sus manos. ¿Están bien, John? ¿Pero qué? Elegí mis palabras con cuidado. John ya estaba bastante paranoico con las rarezas de Sam. No había necesidad de añadir a Dean a sus preocupaciones todavía. Quizás sea mejor que llegues pronto. Creo que es hora de que hablemos de algunas cosas que he estado notando. El silencio del otro lado de la línea decía mucho. ¿Qué clase de cosas? Preguntó finalmente John, con voz tensa. A través de la ventana, observé a Dean practicar con el cuchillo de plata. Sus movimientos eran fluidos, precisos, casi ceremoniales. Tus hijos están cambiando, John. Y no me refiero solo a un crecimiento normal. Sam se había acercado para observar a su hermano, y noté cómo las sombras parecían deformarse a su alrededor. Ese efecto de vacío se intensificaba, como si la realidad misma estuviera haciendo espacio para algo. Bobby, la voz de John contenía una advertencia. Tú también lo has visto. No finjas que no. Tomé un trago de whisky. Dean es diferente con las armas benditas. Tierra sagrada. Y Sam, no estamos hablando de Sam. Ni hablar. Vi cómo otra nube de tormenta se disipaba sobre el patio. Estas no son habilidades psíquicas normales, John. Esto es algo especial. Un estruendo metálico particularmente fuerte me llamó la atención. Dean había dejado caer el cuchillo, con la mirada fija en su mano. Por un instante, solo un instante, habría jurado que vi algo más en su postura. Algo antiguo y poderoso. Estaré allí mañana por la mañana, dijo John finalmente. No les digas nada. No son tontos, John. Saben que algo está pasando. Después de colgar, saqué la última carta de Missouri Moseley. Había sido críptica, como siempre, pero una frase me llamó la atención. Esos chicos están marcados por algo más grande de lo que cualquiera de nosotros puede ver. Llevan poder en la sangre, un poder ancestral, y está despertando. Vigílalos de cerca, Bobby Singer. Afuera, Dean había reanudado su práctica, cada movimiento más elegante que el anterior. Sam lo observaba con esos ojos demasiado conocedores, mientras que arriba, el cielo parecía indeciso entre la tormenta y el sol. Un trueno me hizo mirar a Sam y me quedé paralizada. La cruz de mi pared se había vuelto a invertir, colgando boca abajo como a veces ocurría cuando el chico se ponía de mal humor. Para cuando Dean llegó al lado de su hermano, ya se había enderezado, pero yo la había visto. Añadí otra nota a mi diario. La presencia de Dean parece calmar los efectos del clima y otros fenómenos de Sam. ¿Conexión? Ambos muestran señales de algo más allá de las habilidades normales de un cazador. Manifestaciones diferentes, pero posiblemente de origen relacionado. Uno es necesario investigar. Efectos de linaje, tradiciones guerreras sagradas, manipulación del clima, fenómenos del vacío, afinidades de armas benditas, sabiduría del viejo mundo sobre los niños marcados, crucifijos invertidos, conexión con los estados de ánimo de ese. La cruz volvió a parpadear cuando Dean pasó por debajo de ella y, en algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron con una claridad inusual. Maldito idiota que soy, sé lo que suelen significar las cruces invertidas en nuestro trabajo. Debería estar cargando mi escopeta con balas de sal, no escribiendo en mi maldito diario. Pero estos son los chicos de John. Y algo en mi interior me dice que documente en lugar de cazar. Quizás porque los he visto crecer. Quizás porque, pase lo que pase, están luchando contra ello, cada uno a su manera. Aún así, cualquier otro cazador habría visto estas señales, habría buscado sus armas. En cambio, aquí estoy, tomando notas como un profesor universitario.
A través de la ventana, vi a Dean guiar a Sam a través de un ejercicio de calma que el pastor Jim les había enseñado, y mientras Sam los realizaba, las nubes de tormenta finalmente retrocedieron. Estos chicos, no eran malvados. Tenían miedo. Estaban cambiando. Y, en lo que se estuvieran convirtiendo, necesitaban más guía que remedios milagrosos. Cerré mi diario y volví a coger el teléfono. Jim Murphy necesitaba saber qué había visto. Entre su conocimiento religioso y mi experiencia, tal vez podríamos resolver esto antes de que la paranoia de John convierta esto en algo peor. La cruz parpadeó una última vez cuando los chicos entraron, con la mano protectora de Dean sobre el hombro de Sam. Solo 2 niños, en realidad. 2 niños que cargaban con el peso de algo antiguo y terrible sobre sus jóvenes hombros. Que Dios nos ayude a todos cuando finalmente descubramos qué es ese algo. Uno por ahora, sin embargo, tenía que investigar. Y una botella de whisky con mi nombre. ¿Quién tiene hambre? Grité, cerrando mi diario de observaciones. Tengo cosas para sándwiches. Algunas cosas era mejor dejarlas en los cuadernos. Al menos por ahora. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado el capítulo, cuenten qué les pareció. ¿Les gustó la perspectiva de Bobby? Cuéntenme qué les parece la forma en que las naturalezas de Sam y Dean se muestran como las 2 almas que son contrapartes de los 2 arcángeles más poderosos. Bueno, por favor comenten y revisen y espero verlos a todos más tarde. Adiós.